y lo bueno y lo malo pues siempre están en, como en función de quién lo dice y desde dónde lo dice. Que también Exacto. es un principio muy, muy nichano, ¿no? O sea, lo que yo digo que está bien, pues está acomodado a mis propias tablas de la verdad, a mis propias tablas morales, y entonces, pues a partir de ahí, a partir de ese punto es que empiezo a juzgar las actitudes o los comportamientos de los demás, ¿no? La Sí, moral. sí, claro. Sí, sí, cómo no, ah, traer a la memoria la genealogía de la moral, eh, el origen, en este caso, de la tragedia, vinculado con el lenguaje, como, entonces hay como un mare magnum, como este caldo de cultivo que hablábamos hace rato, y entonces puede sí ser enormemente confuso, decir, a ver, pero ¿de qué están hablando, no? Y entonces todo puede ser como muy caótico, pero pues ese caldo de cultivo creo que es interesante, pues porque de algún modo ese también como el origen de, de lo que estamos hablando, y creo que puedo entonces señalar con esto del lenguaje que el lenguaje, gracias al señalamiento que hace Lacan, evidentemente lo que también trabaja Foucault, los lingüistas, todo esto, ¿no? Evidentemente arqueólogos, antropólogos, etnólogos que trabajan el lenguaje, pues creo que de algún modo todos estamos de acuerdo que en el origen del lenguaje, pues en principio no puede no ser mítico, porque pues que tengamos así una fecha cronológica donde digamos a partir de este momento surgió la palabra, eh, y entonces así uno puede decir, pero ¿cómo surgió la palabra? ¿No? ¿Cómo es Ujú. que pudo haberse dicho la palabra ser, por ejemplo, o mamá, o lo que fuese? Cuando más bien es la articulación con la conciencia, con el ejercicio de la diferencia, con el saberse, como un dar cuenta de sí, que en esto está la conciencia, eh, la funcionalidad de esto, las consecuencias, todo eso, pues evidentemente no es como un punto inicial donde antes no había nada, y entonces a partir de ese momento como crucial o mágico se genera todo. Más bien, por eso creo que el punto mítico, que es un nudo, más que decir que mítico en tanto, eh, para diferenciarlo aquí de que lo mítico no necesariamente se reduce a un cuento de chinos o una mentira o un engaño. Muy al contrario, es esta explicación que quisieron dar los antiguos para dar cuenta del origen de las cosas. Entonces remitiría evidentemente um, a los diálogos de Platón para que dieran cuenta, sobre todo eh, en el banquete, cómo es que Fedro y todos estos textos que nos aporta Sócrates y Platón, ¿no? Eh, para dar cuenta de este origen del lenguaje. Entonces, ubicar un tiempo específico, eh, puntual, como lo quisiera la ciencia, pues yo no sé si afortunado o desafortunadamente no existe. Existe esta referencia mítica, lo cual creo que ayuda muchísimo para enriquecer la conciencia, el lenguaje, lo místico, lo esotérico. O sea, es así un universo enorme de referencias, y entonces es ese lo que considero como un caldo de cultivo y lo que podrá ser entonces a posteriori la cultura. Y cuando digo cultura es tomando uno de los diccionarios, es el diccionario de poética y retórica
de Elena Beristain, donde señala que uno de los, digamos, sinónimos de lo que es cultura es el lenguaje. No al revés, pero sí de la cultura, el referente es el lenguaje. Entonces, ¿cómo no señalar que, cómo es que no se pueden equiparar? No, el lenguaje no necesariamente es una referencia cultural, sino que es esta diversidad y estos vínculos complejos entre unos y otros, y esta relación compleja también es como, de algún modo, si volvemos a ello, vuelven a nacer preguntas, inquietudes, problematizaciones, precisamente porque este caldo de cultivo da para ciencias, filosofías, religiones, ideologías, ¿no? Eh, Tantas maneras de querer representar y expresar, comprender el mundo, que ninguna es como suficiente como para dar cuenta lo que somos. Y entonces, retrotrayendo todo esto para con el poder, es que por eso el poder tampoco, como el saber, el hacer, el lenguaje mismo, no tienen una explicación única. Creo que es ahí donde Lacan da una vuelta de revés interesante a la estructura del lenguaje con esto del significante, ¿no? Entonces, como para empezar, evidentemente ahorita es así, pues evidentemente como lo señalabas antes, es como una charla de café, una charla de pasillo de alguna escuela, algo así. Sí, creo que es así. Y otra vez, como ojalá pueda ser digerible para seguir como trabajando esto. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. Y también creo que quería agregar esta cuestión de que una innovación que a mí me parece también muy importante de la concepción Foucaultiana del poder es que apunta, como ya había dicho en la introducción del capítulo, ¿no? Siempre pensamos el poder como en términos macro, así, digamos, un policía que ejerce un abuso de autoridad, o un político que es poderoso porque tiene Sí, dinero o porque tiene sus coches, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros nos estamos enfocando en una cuestión microfísica del poder. Y así esto es. significa que buscamos el poder en las cosas, digamos, pues chiquitas, o que nosotros normalizamos y naturalizamos y que vamos por ahí pensando así, wow, qué padre, ¿no? O sea, Claro. así vamos explicándonos la realidad y nosotros lo vemos de una forma tan natural y tan normalizada, ¿no? Que no nos damos cuenta que eso está sostenido por un poder que lo configuró, Así es. que lo configura como un dispositivo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que pues cuando yo era niño, no sé si a ti te pasaba igual, ¿no? Pero cuando yo era niño, pues siempre te decían esto de, tú tienes que jugar fútbol. ¿Cómo? Entonces, pues, tú tienes que jugar fútbol, por ejemplo, o tienes que Mm. interesarte en los deportes, o Ah, tienes que ser claro. agresivo, o Sí. tienes que ser más inquisidor. Y entonces, pues, a mí siempre me causó mucho ruido porque me parece que siempre te lo planteas como una cuestión de, espérate, pero ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué tengo que ser esto? Que ahora podríamos decir que eso que se dice o ese sentido que se nos da y que se pretende que lo sigamos, pues es en realidad un dispositivo de poder, Así que es. podría muy bien haber sido cualquier otro. O sea, podría muy bien haberme dicho, Javier, ve y recoge insectos, o no sé, cualquier Claro, cosa. claro. Sí, es como muy, muy explícito. Y cómo no querer encontrar, por ejemplo, que el poder, pues en principio es un verbo, ¿no? Una de sus Claro, acciones. Y con esto del niño también me hiciste recordar cuando yo también era niño y pues sí, lo clásico en este país, jugar fútbol, ¿no? Y entonces, eh, según yo, le pego a la pelota, el chico que estaba en la portería
se estira para alcanzar el balón, no lo alcanza y entonces pues, lo rebasa la pelota y entonces yo digo, pues es un gol. Pero evidentemente como no había porterías, nos teníamos que imaginar, ¿no? ¿Dónde estaba el poste? ¿No? El Ya. transversal. Entonces los demás chicos, los del equipo contrario, dijeron, no, ese no fue gol. Entonces, con esa determinación y que mis compañeros, los de mi equipo, no, como que dudaron o no estaban seguros, o cómo calcular que pudo haber entrado la pelota en esa portería imaginaria. Y entonces, la fuerza del chico que yo creo que también intimidaba, o no sé, es mi imaginario, ¿no? También, eh, a los demás era un ejercicio de poder, ¿no? Claro. No dijeron nada, asumieron que no era gol, y entonces para mí fue muy frustrante porque dije, ¿cómo así otro metió un gol enormemente parecido y lo validaron? En cambio, cuando yo lo meto, no, ese no fue gol, ¿no? Entonces, es ¿cómo es que ahora, a mis 61 años, lo recuerdo como uno de mis recuerdos de infancia, de ese Ujú. tamaño, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que también, pues ahora para mí el fútbol evidentemente es un espectáculo, pero deja de tener el atractivo que a lo mejor hubiera tenido si yo hubiera metido ese gol. Que estoy casi seguro hubiera sido más como apasionado con el fútbol. Y Sí. entonces, ¿cómo determinan actos así tan simples con ese ejercicio de poder, elecciones, toma de decisiones, posturas ante el mundo, ante el deporte, ante N cantidad de cosas? Un detallito tan despreciable, porque también pude haber dicho, no, yo tengo que meter gol y debo de a, a, insistir en ser un deportista. Pues, no, habemos Ujú. algunos que no nos hace ningún sentido el deporte, sí el ejercicio, sí el moverse y estar activo, pero no tanto como una pasión para vivir, ¿no? No por Claro. nada estamos hablando de estas cosas ahora. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Claro, claro. Igual lo pienso, por ejemplo, cuando te dicen, cuando eres adolescente, ¿no? Y te dicen, eh, es que no sabes ligar, es que no sabes hacer bien las cosas, es que no sabes hacer esto. Yo siempre, cuando pasaban cosas parecidas, pues siempre decía, pero entonces, a ver, alguien que me diga entonces, ¿qué es? Sí, ¿No? O sea, sí, ok, me dices lo que no debo hacer y bla, bla, pero siempre está además como en contraposición con otra cosa, ¿no? O sea, no debe ser según lo que yo digo, ¿no? O tú lo estás haciendo mal según lo que dicen las reglas, o según lo que dice cierto dispositivo de poder que debería ser. así Entonces, es. a mí siempre me ha llamado la atención cómo, pues, todos los discursos se hacen pasar como los verdaderos, ¿no? O gran parte de ellos se hacen pasar como los verdaderos, ¿no? Y en realidad, pues, son dispositivos Así es. distintos Sí, y que siempre son cuestionables, porque dices, pues, ¿cuál es el bueno? O siempre. sea, ¿cuál es la forma correcta de ligar, por ejemplo? O sea, o cuál es la forma correcta de hacer tal cosa, o sea, siempre se nos Así es. escabulle, ¿no?